Momento de incertidumbre, estamos en el limbo en el Ejecutivo. ¿Quién se encarga ahora de tomar decisiones hasta que el presidente consiga armar un gabinete de 18 carteras? Vamos a consultárselo a el doctor Luciano López. Él es un destacado constitucionalista, analista también, con quien vamos a conversar de inmediato. Así que, señor director, abrimos ventanas informativas, por favor, para mostrar un poco esta conversación con el doctor López, a quien ya tengo en pantalla. ¿Cómo está, Luciano? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, hay muchas personas que dirán, ahora nuevamente tenemos un gabinete que que va a ser cambiado. Una premier que presenta su carta de renuncia, pese a que el presidente no intenta mostrarlo así, ¿no? Intenta decir, no, yo los voy a cambiar, pero la situación es otra y ya todos los peruanos nos damos cuenta. ¿Qué significa que estemos sin gabinete, doctor López? ¿Quién toma las decisiones ahora, no? Técnicamente, para la población, no es que estemos sin gabinete en realidad. Es cierto que políticamente la premier se ha manifestado diciendo que ya ha presentado su carta de renuncia. El presidente de la República a través de sus redes sociales ha dicho que la está aceptando, pero formalmente papelito manda, ¿no? Hasta que no salga una resolución en el peruano en la cual le da las gracias por los servicios prestados, por tanto acepta su renuncia formalmente y nombra un nuevo premier, técnicamente todavía tenemos un gabinete, al menos desde un punto de vista formal. O sea, ¿qué plazo tiene el presidente? Ajá, o sea, ¿perdón? así la premier Mirta Vázquez o su renuncia haya sido aceptada por el mandatario, ante cualquier decisión importante que tomar, ella deberá seguir ejerciendo funciones junto al presidente de la República. Hasta que no salga la resolución en el diario oficial el peruano, que le acepta la renuncia y nombra un nuevo premier. Exacto, o sea, hay un plazo en realidad. La Constitución establece que la renuncia debe ser aceptada en un plazo no mayor de 72 horas. Y el presidente de la República, según la Constitución, él nombra a los miembros del gabinete a propuesta de su presidente del Consejo de Ministros. Entonces, el presidente tiene que nombrar, al menos en las próximas 72 horas, en donde acepte la renuncia formalmente, no por red social, sino por una resolución firmada y publicada en el peruano, y nombre a un nuevo premier. Recién en ese momento, con este nuevo premier, va a tener que recomponer el gabinete. Al menos es lo que manda la Constitución. Plazo 72 horas como máximo para aceptar la dimisión y nombrar a un nuevo premier. 72 horas entonces para tener un nuevo gabinete. Ahora, es verdad, yo comentaba al inicio... Nuevo premier. Al nuevo premier, y de allí imagino que otro tiempo prudencial también para poder, junto con el nuevo premier, armar cada una de las carteras, porque eso manda la Constitución, ¿verdad? Que el premier tiene que traer los cuadros, tiene que traer las alternativas, tiene que ofrecerle al jefe de Estado, estos son los profesionales con los que puedo trabajar. Es así como supuestamente tiene que armarse un gabinete ministerial. Usted lo ha dicho, supuestamente, porque es lo que manda la Constitución. No deberíamos decir que es un supuesto, ¿no? Pero lamentablemente usted lo menciona porque efectivamente al inicio de este gobierno, por ejemplo, ocurrió de que públicamente salió a la luz, por dicho de los propios ministros, de que en realidad el presidente había compuesto, vea usted saber cómo, su gabinete, sin necesidad de que el premier lo hubiese propuesto estrictamente, lo cual que no es lo que manda la Constitución. Lo que manda la Constitución, como usted bien ha dicho, es el premier propone al presidente de la República la composición de cada una de las carteras y es el presidente el que los nombra. Ahora, Luciano, el tema es que este nuevo gabinete tampoco no es que podría empezar a trabajar desde ya, o sí, porque se viene también el voto de confianza que deben recibir desde el Congreso de la República. Entonces, ¿en cuánto tiempo de aquí en adelante ya tendríamos un gabinete ministerial listo para trabajar, ¿no? Listo para emprender distintas acciones que podrían quedarse paralizadas en estos días ante la falta de firmas, ante la ausencia de una cabeza, porque el nuevo ministro, el ministro anterior dirá, bueno, no puedo tomar una decisión hasta que no ingrese el nuevo, ¿no? Entonces hay una situación allí que podría paralizarse varias cosas en el Estado. Políticamente es cierto lo que usted dice, ¿no? O sea, los funcionarios, nadie va a querer firmar nada desde este momento, más allá de las formalidades que tenga que publicarse las resoluciones, tal como lo acabamos de mencionar hace un momento. Lo cierto es de que una vez que el premier propone al presidente de la República la designación de los diferentes ministros, que el presidente así los nombra, ya en ese primer momento ya los ministros comienzan a trabajar. Ha sucedido antes,
Lo que es cierto que ese voto de investidura, esa presentación ante el Parlamento Nacional, tiene que producirse dentro de no más de 30 días de que se ha designado a estos ministros. Y el voto de investidura básicamente es una ratificación, por decirlo de alguna manera, por parte del Parlamento, de que esos ministros entonces se quedan y continúan trabajando. O sea, dicho de otra manera, desde el momento en que se les designa y se les nombra, ellos ya comienzan a trabajar. Lo que va a suceder es que la Constitución establece un plazo máximo para que se presenten ante el Parlamento y reciban esa suerte de aprobación o ratificación del Pleno, que es lo que se llama voto de investidura, ¿no? Y que lo hemos visto en diversas oportunidades. Bueno, y de allí también es importante evaluar, ya se comenta, por ejemplo, que el actual ministro de Salud, Vicente Ceballos, podría asumir el premierato. Esta decisión finalmente es del mandatario, del presidente Castillo, ¿no? Pero podría, y además ha liderado, ¿no?, estos 6 meses la lucha contra la pandemia, el esquema de vacunación, ya incluso en menores de edad. ¿Podría él asumir estas dos carteras? ¿Podría el premier también encargarse de una de los despachos ministeriales? Hace bastante tiempo que no ocurre algo así, ¿no? Porque son dos cosas pues, que hay que manejar con mucho tino, ¿no? Ahí son dos carteras muy importantes, inclusive. Sí, correcto, más aún en un contexto de pandemia. El presidente del Consejo de Ministros, como lo indica la Constitución, es el principal vocero del gobierno, es un gran articulador, y puede haber pues un premier con cartera, premier sin cartera, ¿no? Hace mucho tiempo que no ocurre lo que usted acaba de mencionar, pero indudablemente en este caso, al menos el mérito que puede tener el señor Ceballos, el ministro Ceballos, es que ha continuado, y al menos como ciudadano lo digo, subrayo eso, al menos ha continuado la política que estableció con éxito en realidad el señor Sagasti, ¿no? Creo que al menos continuar eso y no haberlo desarmado, creo que ha sido algo importante. Pero veamos ahora qué es lo que ocurre en las próximas horas con esta recomposición del gabinete y al parecer, como ustedes lo han mostrado hace un momento, esta suerte de abrazo hacia Perú Libre, que en realidad nos exalta mucho, nos preocupa a muchos realmente, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. ¿Qué cree usted, doctor López, que debe considerar el presidente Castillo, ¿no?, para el nuevo premier y para este nuevo gabinete, ¿no? Cuando pues hay mucha expectativa, era una presencia de Mirta Vázquez también bastante desgastada porque ya al parecer no ejercía, ¿no es cierto?, ese poder y esa fuerza que tiene desde el premierato, desde una cartera de presidencia de Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que debe considerar el mandatario para este nuevo gabinete que lo va a acompañar, sobre todo cuando en estos 6 meses su gestión más ha sobresalido por denuncias, ¿no?, por temas sumamente polémicos que por algún tipo de decisión acertada? Bueno, definitivamente lo que buscamos todos los peruanos, tranquilidad, porque inmediatamente estas situaciones de zozobra en las que el propio presidente las ha generado, que eso a estas alturas del partido a varios ya nos queda claro que no es una situación de torpeza, es una situación ya más bien buscada de entorpecer el caso concreto de la propia premier, que trataba de dar tranquilidad y estabilidad política porque eso impacta en la economía. Entonces, creo que son dos dedos de frente. Buscar la estabilidad para que pueda haber esa tranquilidad y entonces la economía no se sobresalte. Pero estamos en una situación bastante complicada generada por el propio presidente, porque ahora la verdad que profesional serio va a poder aceptarle un fajín. Por eso es que preocupa bastante estas visitas de esta noche del ala dura de Perú Libre y que, espero equivocarme, da la impresión de que más bien puede estar buscando un gabinete para retar al Parlamento, ¿no? Entonces, lo cual sería pues agregarle más inestabilidad. Yo espero que el presidente realmente recapacite, ¿no? Ojalá, y que pueda darse cuenta de que ese camino es un camino que nos daña a lo que él tanto menciona a cada momento, ¿no? Esa palabra pueblo. En realidad nos perjudica a todos nosotros, el pueblo, que somos todos, no solamente determinados sectores
que él políticamente pueda referirse. Quizás el mandatario, ¿no?, habrá dicho que con Mirta Vázquez, que pues es una figura que si bien es de izquierda, es un poco más, es menos radical, ¿no es cierto?, un poco más hacia el centro, habrá sentido que no ha llevado pues de manera correcta este periodo en el Ejecutivo y quizás habrá decidido retroceder, ¿no?, regresar a sus inicios, a la conformación del primer gabinete liderado por Guido Bellido. Quizás considera que por allí él podría trabajar. ¿Cuán efectiva o cuán negativo podría ser un gabinete de esta corriente y de esta tendencia, doctor López? Hay sumas que restan. Creo que esa es la respuesta, y sobre todo en un contexto en el cual la crisis de este gabinete, que es precedida por la renuncia del ministro del Interior ante las denuncias del propio ministro por los silencios cómplices del presidente, de que hay un caso de corrupción sistémica en la Policía Nacional, con lo cual, en un contexto de tanta inseguridad ciudadana, imagínense que la propia policía, que se supone debe defendernos de la delincuencia, más bien está impregnada de una situación nada clara. Creo que definitivamente en esas condiciones, un cambio de gabinete y sumándose al ala dura de Perú Libre, creo que hay sumas que restan, pero lo que es peor es que todos los peruanos perdemos. Creo que ojalá el presidente pueda recapacitar lo suficiente. Ojalá, ¿no?, que adopte esto como una nueva oportunidad que se le da para encaminar de mejor manera su gobierno, para tener las cosas más claras, ¿no?, un horizonte con un camino, un plan de trabajo que de momento lamentablemente no lo ha presentado, ¿no? Y pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora, qué decisión adopta y cuánto tiempo se toma poder conseguir armar un nuevo gabinete ministerial, porque como usted bien lo ha mencionado, pues cada vez se hace más difícil, ¿no?, sobre todo cuando hay estas idas y venidas por parte del jefe de Estado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor López. Gracias a Luciano Lopas, constitucionalista, por conversar con nosotros.